some motherfucking design on right now. Voy a empezar este video diferente a como lo hemos empezado siempre. Como han visto en el título del video, vamos a tener como un pequeño debate de generación, bisgeneración. Y para esto, pues voy a necesitar a una invitado especial a que venga a debatir y a compartir con nosotros su visión, perspectiva de esto que se llama vida de adulto. ¡Un aplauso! Ok. Buen día, muy pocos aplausos. Ya está bien. Y ahora sí, entra el intro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla. Mi nombre es Carmen. Y esto es Después del aula. Después del aula. Como les decía, el tema de hoy es generación, bisgeneración. Y para eso, obviamente, tenemos que tener una brecha de años. ¡De años! Acaba de cumplir 61. Y su servidora tiene 27 años. Un total de 33, 32 años aproximadamente de diferencia. ¿Mentalidades diferentes? Claro que sí. Y muchas cosas por decir también. He de decir que las conversaciones profundas nacieron en mi hogar. En un sillón, sentados, en donde quiera, nacieron las conversaciones profundas y qué cosas que decir. Entonces, veamos cómo funciona esto. Y para esto, vamos a tener varios cuestionamientos durante el episodio. Pero para que ustedes se queden, les vamos a dar ahí un spoiler de lo que vamos a estar viendo. ¿Ser adulto en tu generación o en la mía? ¿Quién la lleva peor? Choque de ideas. Y lo último, pero menos importante, lo que sí nos une. Y al final, quédense porque estos servidores de la vida van a decirles varios consejillos que creemos que son importantes, tanto para coexistir como generaciones, como consejos generales. Empezando con la primera cuestión. Ser adulto en tu generación, en la tuya, en la mía o en la tuya. ¿Qué crees? Pues que hay diferencias muy grandes en la generación mía y en la generación tuya. Realmente no es discusión. Exactamente, no hay discusión. Ajá. Definitivamente hay diferencia y muy grande, ya que por los tabúes, por las ideologías, lo que en mi generación pues se trababa. En este caso más, por ejemplo, en mi familia, porque una de las diferencias entre mi generación y tu generación es la cantidad de hijos. Sí. Que quizás a lo mejor por no razonar nos fuimos a los extremos. Fíjate que yo lo he pensado muchas veces y en broma y en verdad y entre la broma y broma la verdad se asoma. Siempre he dicho que a mí en lo particular, personalmente, y aquí un pequeño paréntesis y disclaimer, vamos a dar nuestra opinión desde nuestras concepciones, desde nuestras vivencias, experiencias y desde nuestra muy humilde y venenosa opinión. Claro está, no somos a lo mejor los mejores partidarios de nuestras generaciones, porque obviamente, vuelvo a decir, conforme nuestras experiencias, vivencias, obviamente tenemos como nuestras opiniones muy puntuales. Cerrando ese paréntesis, ahora sí, yo siempre lo he dicho y sí me hubiera gustado vivir en otra cierta generación, pero creo yo que ya voy disfrutando un poco más mi generación. Un poco, tampoco exageremos. Pero sí he de decir que siento yo que por algunos aspectos favorables en otra generación pudiera ser que yo preferiría vivir en otra generación. Al menos en la tuya tal vez. Pero volvemos a lo mismo, como que siento que viene más, bueno, siento yo que mi perspectiva viene más como de la carencia en cuestión de las facilidades a lo mejor como adultos. Más adelante vamos a ver otro punto en donde a lo mejor me voy a echar para atrás y voy a decir, no, en mi generación estoy feliz, pero sí, en algunos aspectos sí lo he pensado, la verdad. A ver, sí, siento que si lo ponemos en una balanza, en todas las generaciones hay pros y hay contras. Definitivamente, nada más que aquí... Por ejemplo, yo, Ajá. Mi generación, me ubico en mi familia, en el contexto, época claro. De mi familia. Ajá. Quizás por no tener un proyecto, por no razonar, por ahí de repente se era difícil. Pero realmente ahorita, en el momento en que yo estoy, para mí, mi generación es lo máximo, porque
Me tocó vivir eso, o sea, es parte de mi generación, parte de esa época que a mí me tocó vivir. Ujú. Y lo importante aquí es que el ser humano razone y acepte, porque si no, pues vamos a andar buscando por caminos extraviados y se nos va a hacer complicado. Ujú. Por tal motivo es importantísimo que uno en la generación en que esté, que le corresponde vivir, hay que razonar, Sí. razonar, porque tanto en tu generación como en mi generación vivimos robotizados y total de que no nos damos cuenta que la armonía, la libertad, el buen ambiente, ahí está, pero siempre y cuando tú lo decidas, Sí. porque nos echamos a cuestas responsabilidades que no nos corresponden. Aquí el punto, bueno, para mí que yo he aprendido es aceptar a las personas como son, Ujú. respetando y mientras que estés en el hogar que te corresponde, que ahí viste tus diferentes etapas, hay que respetar Ujú. y disciplinarse y ser obedientes. Y si no, pues vámonos, vámonos Guau, 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 a guau. donde, Guau, guau, donde guau. verdaderamente crea uno que es mi ambiente. Para mí fue lo máximo. Claro, claro que pues hubo situaciones de lucha constantemente. Por eso se ha mencionado en otros videos que yo he visto que el ser adulto y el triunfador del adulto es estar en constante lucha por ese equilibrio, ¿sí? Ujú. Porque, claro, si nos están escuchando varias personas que digan, ah, sí, pues a lo mejor no vivió una situación difícil, económica, emocional, psicológico, etcétera, etcétera. No, sí, sí lo vivimos, todos, todos, porque es parte de, si no lo hubiera, pues no, pues supuestamente seríamos unos seres humanos que ya estamos adaptados a ese ambiente, pero no, nos venimos a adaptar, a ser adulto, por eso son las etapas, por eso desde niños gateamos, desde niños lloramos, nos golpeamos, caminamos en la Ujú. pubertad, en la adolescencia, en la juventud, para eso son las etapas, pero realmente la adultez nunca va a terminar hasta que nos partamos de esta vida, pero lo importante es saber luchar, luchar y en la lucha lograr ese equilibrio en todos los aspectos, espiritual, psicológico, mental, emocional, intelectual. Como lo mencioné anteriormente, ahorita yo estoy en esa etapa, en un equilibrio no 100%, no, Ujú. porque el 100% ya estuviéramos aquí en este planeta, no, en esta tierra no, pero seguimos aquí porque todavía se necesita pulir a esta adulta que soy Sí. yo. Sí, también, a ver, ciertamente tienes razón. A veces, ahorita la chaviza, las nuevas generaciones dicen el dicho de cuando era feliz y no lo sabía, porque realmente vivimos como en esta época en una perspectiva de miedos, incertidumbres, cuestionamientos, que como lo dices, en todas las generaciones las hay, pero ciertamente ahorita pensamos muchísimo más, repensamos más bien muchísimo más, y cuando nos damos cuenta de ese momento de felicidad, de paz, de tranquilidad, se nos va y se nos escapa de las manos porque no lo vivimos, no lo existimos presente, y ya cuando no lo tenemos y estamos en un lugar peor que en el anterior, pues nos damos cuenta que, o no peor, sino diferente, pero nos damos cuenta que realmente éramos felices y que lo teníamos todo para ser felices, ¿no? Creo que también esa es una de las cuestiones y perspectivas de por qué a veces mi generación preferiría vivir o existir o coexistir en otra generación. Claramente volvemos a lo mismo, sus generaciones, la vida en general, en este año o en el año de los dinosaurios, va a tener sus complicaciones y va a tener sus retos, como lo acabas de mencionar. Luchar no es una opción solamente para quienes tienen una vida a lo mejor complicada, sino luchar es cuestionarte y siempre estar mejorando tu persona y mejorando tus pensamientos, mejorando tus habilidades, mejorando y trabajando en ti a todos los niveles como lo has dicho. Dicho esto, entonces la pregunta es, ¿Quién la lleva peor?
¿Tu generación o mi generación? ¿Quién será que lo lleva peor? A ver, yo tengo ahí una teoría que siempre lo hemos platicado y siempre que lo platicamos, ahí salimos un poco de chongadas. Y no de chongadas, sino un poco, pues, que no compartimos como la misma visión, ¿no? Yo siempre he dicho que mi generación, ahorita, está más preocupada emocionalmente, pero porque tenemos mucho tiempo para sobrepensar. Siempre he dicho que tu generación no se preocupaba tanto por estas cuestiones y por eso no la llevaba peor, porque ustedes se preocupaban por eso, subsistir, trabajar, llevar el pan a su casa, por ser familias grandes, por ser familias en donde pues obviamente todos tenían que apoyar dentro de un hogar. Y nosotros por tener el privilegio de tener un hogar con todas nuestras necesidades básicas cubiertas, pues nos preocupamos más como en cuestionarnos ciertas cosas emocionales y que nosotros mismos nos generamos pues estar sobrepensando todo el tiempo, que también hace que nuestra ansiedad por las malas noticias, por las malas decisiones del mundo, pues nos lleguemos a estresar más, por así decirlo, desde esta cuestión emocional, pero también a nivel económico, social, no existirán como ciertas presiones, pero también no estamos establecidos del todo, que eso también nos lleva a tener más estrés, más ansiedad y nos lleva a tener muchísimas otras cuestiones por lo mismo que les digo. Mi generación está en cimientos muy, 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 muy de arenas movedizas, siento yo, desde mi perspectiva. A ver. En mi generación también es también lo mismo. También nada más que aquí la diferencia es que estas generaciones se vive en la comodidad, ¿sí? Por ejemplo, esta generación tiene a la mano los medios de comunicación, fácil, nada más con el puro dedito. Y nosotros movíamos todas nuestras extremidades. Y sí, sí es cierto, o sea, no es en cuestión de controversia, es verdad. En mi generación siempre se buscaba lo material, siempre, siempre. Pero siempre yo voy a hacer énfasis en que cada paso que se da hay que pensarlo. ¿Por qué lo voy a dar? ¿Para qué lo voy a dar? ¿A qué me va a llevar? Porque no lo hacemos. En mi generación no, en tu generación sí. O sea, prever cada, o sea, cada paso que no precisamente, ¿verdad? Porque también va a ser un estrés muy grandísimo, ¿verdad? Sí. Pero también, o sea, hay que pensar de que si yo mi ansiedad es porque se me viene un pensamiento, otro, pero también yo debo de pensar, bueno, ¿por qué estoy pensando todo esto? O sea, ¿a qué me va a llevar en estar pensando? ¿Sí? Sí. Es lo mismo que en mi generación, ¿sí? Papá y mamá, que también en esta generación también así es, se trabajaba. Por tal motivo, la enseñanza es que a los hijos, pues hay que trabajar para proveer, pero sin pensar, sin razonar. ¿Sí? ¿A qué me va a llevar? Debo de hacer un receso, ¿sí? Porque pues 40, 30 años, trabajar, y luego depende también de ese estrés, pues llegan los 60 y ya no te puedes mover. Entonces ya no puedes tú disfrutar, no precisamente la adultez, porque también hay un adolescente, un puber, un niño que se enferma por el estrés y no disfruta esa etapa por ese motivo. Entonces, este es una lucha constante, pero la lucha es que te des cuenta de qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas, por qué estás ahí. Y sobre todo es aceptar la situación que te corresponde vivir y saber sobrellevar todo ello y, como los dicen por ahí, aventar la toalla antes de terminar la batalla. Hay que luchar, y esto es luchar, porque va a llegar un día, va a llegar un momento en que esa situación se va a acabar, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque un ser humano no aguanta ese estrés, se enferma y se va, y queda la persona, o bien la otra persona que está en estrés. Entonces, pues hay que aceptar. Por ejemplo, también la estancia en una institución con maestros, con compañeros, que el bullying, que esto, que el otro, que aquello, es cuestión de estar luchando y razonando. ¿Cómo le voy yo a hacer?
con aquel que me está haciendo daño. Que a ver, como tú lo dijiste, realmente mi generación viene con esa perspectiva. O sea, bueno, a ver, me voy a ir mucho a mi generación, pero me voy a ir hacia mi experiencia. Tú bien sabes que yo nací y crecí y viví en una educación en la que siempre se me dijo, ten un proyecto de vida. Tal cual, tal cual. ¿Traumas tengo por ese proyecto de vida? Claro que sí. ¿Estoy luchando con ciertas consecuencias de ese proyecto de vida? Claro que sí. Volvemos a lo mismo, no es malo tenerlo, pero siempre teniendo una conciencia de que la vida es flexible y que nuestros deseos no van a ser los deseos de la vida, del más allá, de Dios, de quien ustedes tengan creencia. Entonces, realmente mi generación sí piensa en el futuro y piensa en las consecuencias, pero también esa es una de nuestras debilidades. Piensa muchísimo más, sobrepiensa muchísimo más en las consecuencias y en el futuro, tanto, que por eso nos empezamos a desarrollar muchísima más ansiedad, por esta percepción del futuro, por esta percepción de los estándares. Ciertamente, no sé si en tu generación crecieron con ciertas presiones sociales, como casarse, tener hijos, trabajar, bla, bla, bla. Nosotros, al parecer, somos nacidos, mi generación somos nacidos de estas perspectivas que hemos roto, claro que sí, pero que nuestras presiones sociales vienen justo de lo que mencionaste, del aparatito en donde nomás movemos los deditos. Y esa presión social viene a acrecentarse muchísimo más, justo en lo que tú dices. Ustedes siempre buscaron una estabilidad económica, material, social, por cómo vivieron sus vidas, por las carencias que siempre tuvieron. Nosotros venimos con esas presiones y ciertamente mi generación tiene problemas con eso, de aceptar o rebelarse ante estas presiones sociales, ya sean estéticas, ya sean materiales, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sea para hacer vida en conjunto con otra persona, pero sí venimos arrastrando ciertas presiones sociales. Ahora, lo que bien tú dices son cosas que a veces nosotros mismos no vemos nuestros defectos y si a veces no aceptamos como nuestros propios defectos, aceptar los defectos de los demás y luchar contra eso también es complejo. Como generaciones, ¿quién lo lleva peor? Híjole, creo que va a depender de cada perspectiva. ¿No lo crees? Porque yo te pudiera decir, no, yo lo llevo peor, pero ¿en qué nivel? Porque a lo mejor yo lo llevo peor, no sé, en lo emocional y a lo mejor tu generación la llevó peor en lo económico o lo llevó peor en otra perspectiva, ¿no? Bueno, ahí constatamos que nuestro largo caminar de nuestra vida, que corta o larga, es aquí reflexionar, luchar, inclusive, o sea, más bien con uno mismo, porque Claro. si mencionaste tú que se te inculcó un proyecto de vida, a lo mejor ahí también se debió de inyectar que es flexible, que no tienes que ser un molde y que tienes que salir tal como el molde de ahí se te indicó. No, 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 no. Pero eso es un aprender, porque, bueno, yo creo que esto fue importante que se suscitara para que tú aprendieras Claro. a darte cuenta. Entonces, si de todas maneras, si no nos lo dicen, si no nos lo informan, si no lo vimos, la vida te lo va a mostrar para que tú sepas si te quedas con ello o lo desechas. Sí. Y que es como un cartero, ¿sí? Que va y te da una noticia, pero si no es para ti, tú no recojas la carta. Claro. Así. Entonces, pero esto es un aprender constante y no dejar de aprender, y Sí. más en el transcurso de esta vida, porque realmente, ¿quién la lleva peor? ¿Mi generación o tu generación? Yo creo que es equitativamente. Vamos. Equitativamente lo llevamos igual, porque ahora no es en función de ser masoquistas, de sufrimiento, no, 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 no. En realidad es que aceptemos y caminemos y con ello se van a ir deshaciendo todas esas situaciones que nos enferman, que nos truncan, que entre comillas no nos hacen felices, o sea, no Sí. tengamos ese equilibrio. Entonces, en este punto precisamente, mi pregunta sería, por ejemplo, en tu generación, ¿qué presiones sociales tenían y cómo las sorteaste? O sea, ¿cómo dijiste, a ver, a mí no me vas a venir a presionar como una olla express porque no soy? Recuerdo yo que cuando
te ven a ti bien a gusto, muy liberada de lo que la otra persona está presionada. Ujú, ¿De qué estoy hablando? En función sentimental. A mí, yo ya tenía pues 23 años, 24 años y las compañeras de trabajo, ay, pues si ya no te casas, ten un hijo. O sea, ujú. ahí ya me estaban presionando. En mi casa no, mis padres, mis hermanos no, porque en realidad eso fluyó normal, por decirlo, normal. Pero ya en el ámbito social, afuera de la familia, yo sentí esa presión. Entonces, pues no, ni lo razoné ni nada, simple y sencillamente me llegó a mis manos un poema en donde ahí me ayudó a discernir que por qué iba a ser yo egoísta, atraer a un ser humano sin su padre. O sea, esto, bueno, este sería un tema muy amplio en otra ocasión, ¿verdad? Y Pero va, controversial. exactamente, pero dentro, pues, de la adultez, precisamente para tener ese equilibrio, porque, pues, como seres humanos, y como anteriormente lo habíamos comentado, que el ser humano, la adultez es esa lucha y que te lleva a la infelicidad porque hay ciertas características de tu ambiente familiar. Entonces, en esto, no precisamente porque yo venía de una familia conformada de papá y mamá y entre cierta normatividad, pero que ayuda al 100% para un ser humano que luche en un equilibrio en todos los aspectos. Ujú, Entonces, bueno, yo para mí fue un regalo muy grande que me llegó ese poema y simple y sencillamente ahí para discernir y yo decir, no, ujú. no, o sea, Sí, y creo que esto nos da un ejemplo de lo que siempre he dicho. La vida te va a poner en un lugar y en las decisiones que debes de tomar. Va a ser tu decisión si las quieres tomar o dejas ir como las oportunidades o no, pero siempre va a haber algo que te va a poner y te va a decir qué es lo correcto y qué no. A ver, para decirlo rápido y corto, esa fue tu decisión y esa fue tu presión social de decir, a ver, no quiero tomar la presión, prefiero tomar mi camino y fue tu decisión al final de cuentas. Porque bien pudiste decir, tengo mi hijo y ¿qué tiene? Y era tu decisión, independientemente de lo que dijera o no el mundo, a pesar de haber tomado la presión social. Pero por otro lado, decidiste tomar tu camino y tu propia decisión, ¿no? así es, y por eso Independientemente. soy feliz. Sí, porque bueno, pues al final de cuentas, una decisión trae sus consecuencias. Tú decidiste vivir con la consecuencia a sabiendas de si en algún futuro tenías o no tenías hijos, ¿no? Y gracias a eso eres feliz, pero a lo mejor tomaste otras decisiones más adelante que a lo mejor en su tiempo no, las consecuencias no fueron tan gratas, pero al final de cuentas, bueno, yo voy en una edad en la que yo digo, hay consecuencias y hay cosas que he decidido y que ya aprendí a aceptar mi consecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, mis decisiones son súper intranscendentales, no. Súper light a lo mejor, como por ejemplo decidir no trabajar o decidir trabajar o decidir tomar ciertas decisiones dentro de un ámbito más laboral, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, a lo mejor mi presión social, a lo mejor son otras, pero siguen siendo presiones sociales, que al final de cuentas terminas tú o tomando la decisión o sucumbiendo a la presión, ¿no? Sí, pues esto es importantísimo de que no, nadie debe de ser esclavo de nadie. Hay que Exactamente. tomar nuestra libertad y Sí, como tú mencionas, si la decisión la tomaste, no es porque te hayan presionado, no te tienen una para decir sí o no. Tú uh-huh. analízalo y velo y asumir nuestra responsabilidad, pero también es aprender a liberarme, a perdonarme y a vivir en esa decisión que yo tomé Sí, y liberarme para poder pues estar ahí en un equilibrio emocional en todos los aspectos. sí. Y ayudar a las terceras personas que están a mi alrededor y sobre todo a las que yo he traído al mundo. Eso es lo más importante. Sí, y en la generación que sea, ¿eh? El juzgamiento social va a estar aquí en China ayer, mañana y pasado. Entonces, la decisión y la opinión que debe importar es la de uno mismo. Y obviamente con la experiencia de ciertas personas que pues van a lo largo, ¿no? Y cada quien tiene sus propias perspectivas y sus propias conclusiones. Y para esto también, en este mismo punto, ¿quién lo lleva peor? En cuestión de los sueños alcanzables, de la estabilidad económica,
¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa por esa cabecita? Como todo ser humano, es importantísimo soñar y, y también aparte, en cuestión de lo económico. Aquí nada más que, pues también hay que tener los pies sobre la tierra en Ajá, función de esos sueños, sí, porque comentábamos en alguna ocasión, pues si yo mi sueño quiero ser, estar casada, o tener un matrimonio, pero si estoy encerrada en mi casita, pues, ¿verdad? No, sí, pero también sí aparte, soy, si de veras tengo esa vocación, porque como la sí, vocación de, o sea, profesionista de un maestro, ahí hay que tener dinamismo y paciencia. Y aquí de matrimonio, pues es todas las profesiones. Entonces, el por qué quiero el matrimonio. Entonces es ajá, sí, muy importante, o sea, los sueños es de poner los pies sobre la tierra pues claro, se vale soñar. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar de que quiero viajar, quiero tener un carro, una casa así, así? Perfecto, pero a ver, ahora lo económico, a ver, ajá. mi En ese, profesión, mis habilidades, porque si sí, puede ser que estudié o no estudié, pero lo puedo lograr. Recuerdo yo que, pues yo, en mi ámbito de trabajo, me decía un exalumno, yo no requiero ir a Estados Unidos, yo puedo ujú, lograr tener mi casa, tener mi carro, tener mi familia. Y yo le aplaudo porque lo logró, tiene su familia, tiene su carro, tiene, pero claro que todo va en función de esa administración, de esa tenacidad. No importa que nadie te ayude, porque al último, viéndote a ti, muchos van a estar a tu servicio. Entonces, ahorita en este punto ya está ha de ser el abuelo, claro. pero logró lo que me dijo. Entonces, eso es importante. No es necesario irse lejos, pero tal vez a lo mejor las circunstancias o Es las que, según ajá, lo va a llevar a llevar a otros lados. ¿Y por qué no? Ahora voy a retroceder el ejemplo que decía yo. Y él ya no continuó estudiando, terminó su secundaria y él logró todo ello siendo panadero. claro. Y quiero aquí también hacer una cuestión y a lo que quería llegar, pues. ¿Qué facilidad de tu generación, a mi generación, crees que era llegar a esos sueños? Yo sé qué generación era tu exalumno y entra dentro de tu generación, pero con qué facilidad era alcanzar ese sueño? Y me voy a sueño porque muchos tenemos metas, objetivos de una casa, de ciertas cosas materiales, pero también obviamente cosas que no son materiales, como una familia, como construir un patrimonio o simplemente comprar una finquita muy allá en el cerro y vivir felices para siempre. Pero realmente, ¿con qué facilidad tu generación y con a mi generación llegan a esos sueños? ¿La tenemos más fácil mi generación o la tuvo más fácil la generación de tu alumno y tu generación? Es igual, tienen la misma facilidad. Aquí el detalle es que se sepa retar el miedo, que se sepa agarrar el miedo y hacer realidad tus sueños. Eso, bueno, para mí eso es porque tanto mi generación como tu generación se Ujú, tienen miedos y se tienen ok, muchas telarañas en la mente. ujú, Y cuántos, tanto mi generación como tu generación, construimos ya la casa, construimos ya la familia, ya lo tenemos aquí, claro. pero ya hay que llevarla a la realidad. Nada Sí, más el problema es que a veces el ser humano se invade del miedo y pasan 20, 35 años y ya dices, ay, no, ya no pude. No, no, no. Mm, Mientras que estés en esta vida, sean 90, 100 años, 115 años, lo puedes lograr. Lo puedes lograr siempre y cuando esos sueños sean para mm, cultivarte, ayudar a ti misma y a los demás. claro. Porque si piensas egoístamente, no se va a llegar a nada. Ujú. Y si se llega, se va a destruir muy rápidamente. Pues sí, aunque también discrepo un poquito en eso. Sí estoy de acuerdo en que mientras tú lo pienses y mientras tú lo luches, lo vas a alcanzar. Pero yo siento que ustedes tenían muchísimo más fácil esos sueños. ¿Por qué?
Porque realmente, aunque ustedes se endeudaran, esa deuda a los 10 años ya estaba pagada. Mi generación no. Mi generación tiene que vivir endeudado 30 años para poder tener cierta estabilidad. Y aún así, en 30 años esa estabilidad aún no va a llegar, porque se tiene que luchar muchísimo más que en aquel tiempo. Igual para obtener carro, casa, es más, hasta llegar hacia un trabajo deseado se tiene que luchar muchísimo más que en aquel entonces. Esa es mi perspectiva en cuestión de, sí, a luchar todo se puede. Y soy la candidata menos apta. Ajá, apta. Soy la candidata menos apta para decir lo que voy a decir, pero como seres humanos, hasta para tener cierta estabilidad en cuestión social, también es muchísimo más pesado porque como personas, para tener ciertos círculos sociales, para tener ciertas adherencias a nivel social y a nivel económico también. Siento que se lucha constantemente en un mundo también donde, pues, obviamente a cada pasito que das puedes ir retrocediendo. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Si tú tienes sueños, si tú tienes metas, entre más los luches, entre más los establezcas, lo vas a lograr. Pero también tengo la fuerte opinión que mi generación y tu generación definitivamente tenían las herramientas diferentes y facilidades diferentes, por lo mismo, porque el mundo va cambiando, obviamente hay cosas que no podemos, pues cosas que van cambiando por cómo se van suscitando, o sea, pongamos el ejemplo de cómo entraste tú a trabajar y el proceso que yo llevo para entrar a trabajar. Son cosas distintas y facilidades distintas. Por ejemplo, yo no me he podido endeudar para tener una casa, un carro, un patrimonio, porque necesito una estabilidad. ¿Sí o no? Claro que sí, y claro que va a haber diferencias sumamente de un porcentaje muy alto. Simple y sencillamente, veme a mí, ¿cómo me he visto? ¿Tú cómo te vistes? Entonces, ya van a sacar los trapitos del sol. Aquí es cuestión de que pues hay que ir a la llaga y va a doler, pero ¿por qué te digo que esto? Que sí, en realidad, porque está diciendo que gastó un montón en cosas innecesarias en vez de gastar en lo que necesito. Porque yo recuerdo yo de una de mis hermanas, que en paz descanse, ella cuando comenzó a construir, dijo, híjole, yo hubiera alcanzado unas 3 toneladas de cemento con todos estos zapatos que yo me compré cuando pude. Ajá. ¿Sí? Entonces, o sea, es cuestión de enfoque, cuestión de, pues, de análisis. Sí, yo sí te entiendo porque es como todo, y que a mí también me pasó, ¿sí? Porque yo no quería endeudarme para poder hacer casa. Pero ya que vi que no era de otra manera, no, por eso. A ver, es que yo no estoy diciendo que no te endeudes o no te endeudes. Mi perspectiva que estoy diciendo es que mi generación se tiene que endeudar muchísimo más por muchísimo más tiempo que tu generación. La perspectiva de trabajos, la perspectiva de estabilidad es mucho más difícil en mi generación que en tu generación. En tu generación podían durar 30 años en un trabajo sin ningún problema. En mi generación ya no es algo lógico o ya no es algo 100% que pase. O sea, ya no vas a estar 100% segura de que eso pase. A eso es a lo que me refiero. Vuelvo a decir lo mismo, no soy la mejor candidata. ¿Por qué me lo estás diciendo? Porque realmente es cierto, es mi decisión. Si he decidido gastarme en otras cosas que también a lo mejor yo estoy en un error, pero volvemos a lo mismo. Siento yo que si hablamos de una estabilidad económica, material, desde ese aspecto, siento que mi generación sí la lleva peor. Y también emocional, por lo mismo que dijimos al inicio, nosotros sobrepensamos muchísimo más las cosas. Sí, no, eso es indiscutible, pero tampoco imposible. No, a ver, no es imposible, pero vuelvo y repito, no es algo que sea alcanzable como se alcanzaba en años anteriores. Claro, pero se puede alcanzar. Claro que se puede. Sencillamente con la discusión, la discusión nunca fue el querer o no querer. La discusión o mi punto de vista era si es más difícil alcanzarlo o no. Esa era la cuestión. Sí, la pedrada ya me llegó. Sí, es más difícil, es más difícil, pero no imposible.
Sí, es que estoy de acuerdo, no es imposible. Y también depende de cómo te administres, también depende de cómo vas y vives tu existencia, lo hemos hablado tú y yo. Claro, ¿Prefieres viajar? Adelante. por ejemplo, cuando en su momento que yo inicio a trabajar no tengo carro, entonces fue complicado para mí porque hay que transbordar, hay que caminar, hay que pedir y en el pedir se lleva muchos riesgos. Ahí Ujú. está. Ahora, también sería también igual. Ahorita, y como dices tú, sí, sí, pero se tiene más habilidades y, por ejemplo, ahorita con lo que estamos haciendo a través de estos medios de Claro. comunicación, Ujú. que con la habilidad de que Dios nos da, pues echar a mano de ello y empezar. Lo principal, o sea, lo más difícil de todo ser humano es saber empezar cualquier emprendimiento y cualquier sueño. Claro. Eso es todo. Y aquí en este caso, igualmente, hay que soñar, pero también los sueños me van a edificar a mí y a los demás. Ujú. Y si está a mi alcance, porque pues, si mi sueño es vivir millonario, pues Sí ahí lo puedes lograr, yo sé que tú lo puedes lograr. bueno, pues a ver, ponme el ejemplo. Yo no quiero ser archimillonario. Bueno, entonces ya está arreglado el Yo asunto. quiero casarme con un archimillonario. Ah, eso sí está peor el asunto. No, eso sí está ¿Ah, verdad? peor. No, ¿cuál peor? Pero bueno, después de estos cocazos que me acaban de dar, me desgreñaron. Vuelvo a recaer al mismo punto. Cada generación tiene sus pros y sus contras, sus facilidades y sus cosas que los van a hacer caminar más lento. Sí, o sea, realmente unos y otros tienen sus pros y sus contras. Y definitivamente, o sea, mientras coexista ciertos sueños, ciertas perspectivas, lo que les hemos dicho siempre en el podcast, mientras siempre haya una meta la cual seguir y un objetivo verdaderamente bien cimentado, pues lo único que falta es justo lo que acabas de mencionar, empezar y correr hacia ahí, ¿no? Todos pasamos por nuestros propios procesos. Yo sigo haciendo énfasis. Se logra siempre y cuando me beneficie y beneficie a los demás. Y eso Claro. rápido Sí, claro. llega, porque si nomás es para mí, para mí, para mí, para mí, como ahí va a estar un poquito que no fluye. Sí, pues también va a ser más difícil, pero bueno, obviamente también vemos también depende mucho del contexto, de las ambiciones, de las perspectivas, de los miedos que acabas de mencionar, porque hay mucha gente con mucho potencial, hay muchas personas que tienen verdaderamente mucho potencial, pero volvemos a lo mismo, por el contexto, por muchas cosas, pues no llegan a avanzar, ¿no? Espero que, como tú dices, ahora que tenemos al alcance estas tecnologías, eso nos ayude a encontrar gente que de verdad merezca la pena ver, escuchar, apoyar, entender y que no solamente sean esas personas, sino que los demás que estamos alrededor aprendamos y sepamos entender cuáles son nuestros procesos y que justamente viene al siguiente punto, que es el choque de ideas. Ustedes lo vieron, tenemos choques de ideas muy fuertes y muy latentes que obviamente nos hacen diferentes a tu generación, a mi generación, que al criarnos de manera diferente, mis ideas y tus ideas sean muy diferentes y que haya ciertos roces que no cuadran. Pero realmente, por ejemplo, no lo pienses desde ti, o a lo mejor piénsalo desde ti también, pero ¿crees que tu generación tenga una empatía con mi generación? Yo tengo una fuerte opinión sobre eso, pero arráncate. ¿Crees que tiene tu generación empatía con mi generación o con las generaciones nuevas o con las generaciones que van adelante de mí? Pues claro que no, no hay empatía, ya que mi generación vivió sin atarse a ese ejercicio del dedo pulgar. Entonces es por ahí choque, porque no hay empatía, por ejemplo, yo de parte de que como 12 horas estar moviendo el pulgar. Si realmente, pues estas generaciones son hechas, porque inclusive yo tengo que echar mano de esos pulgares porque necesito en función de Necesita hacer mandar mensajes. de hacer ciertos trámites que yo no lo puedo hacer y porque yo no lo quiero. Mm, este, También. Estoy cerrada a estos medios, pero bueno, estoy haciendo esa labor en función para ayudar. O sea, siempre yo
en todos los temas, diversos temas, siempre salgo a flote a ayudarme a mí y ayudar a los demás. Entonces, en este caso, aquí, pues yo estoy tratando de ayudarme a mí misma y ayudar pues a mi generación competencia, por decirlo, Ujú. ¿sí? Pero no somos competencia, o sea, caminamos No. juntas, pero sí, no, realmente es una competencia tremenda. Y después de esa otra balconeada, vivimos desde la coexistencia de que sí, en realidad no hay una empatía ni de mi parte ni de la parte de enfrente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siento que también no entienden estas formas de no permanecer tanto tiempo en un trabajo o no dejar pasar ciertas cosas en ciertos trabajos, en donde mi generación también no tiene empatía en cuestión de enseñarles. Y como bien lo dices, por ejemplo, en tu caso en específico, no quieres las cosas, no quieres. Y está bien, tenemos que tener empatía de decir, no quiere traer el teléfono, bueno, llegarán noticias de cosas buenas, cosas malas, cosas peores. Ni modo, yo como mi generación tengo que sobrevivir en mi cabeza con mis sobrepensamientos a si llega o no llega. Porque no va a haber manera como comunicarme y tengo que tener empatía de que no quiere, simplemente no quiere. Y entender y subsistir. Y no voy a estar yo regañando a una generación que no quiere, que no entiende, nomás porque yo quiero. Pues no, simplemente no. Pues yo creo que estamos empates, porque es también lo mismo, o sea, de que tú lo acabas de decir. Entonces, también mi generación no somos empáticos, que a través de los medios de comunicación, o como es el celular, ¿sí? Tiene sus ventajas y desventajas, porque también, pues también hay que aprender y educar con asertividad a los hijos, que lo que vean en ese aparatito, que no se crean hasta no analizarlo, no razonarlo, porque quieras sí o no, ¿sí? Si se vive en esa ansiedad por esas fantasías que afloran espontáneamente, pues ahora viendo tantas cosas, pues más se arruinan el pensamiento. Entonces, es ahí, no el pensamiento, sino que esa estabilidad emocional que ahorita cómo se requiere, pero desafortunadamente por lo que están viendo, pero bueno, es ese el que les toca a estas generaciones vivir y aprender a Sí, tener es que decisiones y ser asertivos y para poder tanto mi generación comprenderlos a ustedes como ustedes a nosotros. sí, y es que claramente no es solamente verlo. Ese no siento que no es solamente el problema, es también vivirlo. Y no es que se viva de manera en carne propia, sino que se vive a través de la sociedad, ¿no? Que siento que también eso es lo que abona, porque volvemos a lo mismo, inseguridad, cosas malas en el mundo siempre ha habido en tu generación y en la mía, pero se vive muchísimo más en mi generación de una manera más cercana, a lo mejor no propia, pero más cercana, que volvemos a lo mismo, dispara muchísimo más esta inestabilidad emocional. Y confrontamiento siempre va a haber, o sea, que tu generación esté esperando que nosotros vivamos con una estabilidad o nos critiquen por no tener una estabilidad, una casa, un carro, lo que sea a ciertas edades, pues tampoco no ayuda, ¿no? Que volvemos a lo mismo, a ver, yo lo estaba hablando desde un pensamiento general e hipotético de mi casa para afuera, porque realmente esa no es mi realidad. En mi realidad no hay presión social alguna y creo que lo agradezco de cierta manera porque mi perspectiva es muy atípica, muy atípica. Pero teniendo una perspectiva general de mi generación, sí se vive de alguna u otra manera que no vivimos en una empatía mutua, ¿no? A nosotros nos cuesta más llevarles el hilo a ustedes y justamente pues como vivimos en una cero empatía de un lado a otro, pues hay muchos confrontamientos, ¿no? Hay mucha falta de empatía, mucha falta de tolerancia, sobre todo de unos hacia otros y de generación en generación y de generación bisgeneración. Entonces, sí vivimos en una confrontación muy fuerte y de esquemas rotos. Nosotros hemos roto muchos esquemas y supongo que tu generación también rompió muchos esquemas. Tú lo dijiste al principio. El primer esquema que ustedes rompieron, ¿cuál fue? Tener familias más pequeñas. Por el pensamiento que tú gustes y mandes. Ese fue uno de los esquemas que ustedes rompieron. Nosotros rompimos también esquemas de pensamientos, de ideologías, de otros comportamientos emocionales que a lo mejor sí nos han traído beneficios, también nos han traído consecuencias, pero también vivimos como
volvemos a lo mismo, en una coexistencia de confrontamientos permanentes y constantes de antitolerancia, ¿no? Sí, no, pues al principio eso lo comentábamos. Sí, mi generación, tu generación es luchar. Estamos luchando con esto. Lo principal es que nos demos cuenta en que tu generación está luchando, mi generación está luchando y ayudarnos en esa lucha, pero no en función de declarar la guerra, no, sino que de ayudarnos mutuamente. Y en este caso, como tú siempre lo has mencionado, siempre dentro de los seres humanos, lo principal que falta es el diálogo. Entonces hay que dialogar, a ver, ¿con qué estás luchando? Ujú. ¿Tú con qué estás luchando? Con el simple hecho de lo que estamos haciendo aquí, de hablarlo, con eso ya te liberaste y ya te estás escuchando y ya vas a tomar decisiones. Ujú. Pero no que te cuarten, ni que te impongan. Es analizar y ver lo que me conviene y para qué. O sea, cada quien tenemos libertad, Sí. tenemos libre albedrío. Y lo principal también es que aprendamos a responsabilizarnos de nuestras decisiones, buenas o malas. Sí. Y claro, claro que también, por ahí se me quedó algo que mencionaste, ¿sí? No nada más, está dado en las parejas de hombre y mujer. También está dado dentro de la familia. Los hijos ya tienen 35 años y están en pugna. Entonces, yo creo que es válido de tomar decisiones. Y si yo tengo una estabilidad económica, pues yo creo que debo de retirarme. Si hay impugna, si me está dañando psicológicamente, mentalmente, físicamente, no voy a estar haciendo mal. No Ujú. puedo yo retirarme. Ahora, en función de la pareja, ahí sí es delicado porque si hay hijos y sobre todo menores, pues ahí se debe de pensar, si estoy dañando y estoy haciendo monstruos, pues tomo la decisión de retirarme. Y yo, o sea, yo en mi opinión y en mi personal, respetar a mi pareja y yo respetarme a mí y respetar a mis hijos y yo tratar de tener un equilibrio en función de, sobre todo porque se lleva la carga siempre con la mamá. Entonces, aquí educar al hijo de que nadie es malo, el detalle es que está enfermo de X situación de la problemática que tenga cada pareja o cada familia, Ujú. pero no estar ahí en guerra. Aquí lo principal es tomar decisiones. Ya se estuvo en guerra tantos tiempos, hay que terminar la guerra y aquí, o sea, no buscar de que es que no tengo trabajo, es que cómo voy a trabajar, es que, o sea, son pretextos, pero sí es importante a lo que decíamos ahorita, el diálogo, que alguien de una persona que yo confío y que puede condicionalmente apoyarme, me refiero condicionalmente a que luego no hay que regresarle el favor, no, pero para que pueda salir aquellos hijos, aquella madre, aquel padre, también aquel padre, que Ujú. tenga esa estabilidad emocional en todos los aspectos. O sea, que nos ayudemos como seres humanos, como sociedad. Primero Ujú. es el diálogo y luego ya nos comprometemos para poder solventar todo este tipo de situaciones. Y Sí. sobre todo también mm, que cada persona tenemos no compromiso, ni tampoco deber con el ejemplo en función y ya así podemos ayudar a estas situaciones que se comentaron en función de que una pareja está en guerra pues, dado que esto, que el otro, que aquello, por eso no me separo. O bien, madre e hija o padre e hijo están viviendo y están siempre en conflicto, lo más ideal, lo más es tomar decisiones y bendecirnos a cada uno y tomar nuestro camino. Sí, ¡Adóptenme! yo sé que es eh, complicado tomar decisiones, pero hay que ver qué tanto daño me está haciendo a mí y les está haciendo a los que están a mi alrededor. Y diálogo en función de pedir auxilio, de pedir ayuda
Y no es cuestión de que no tengo dinero, no tengo tiempo, no, porque ahorita tanta avanzado que hay, por ejemplo, en estos, por decirlo, que nos ayudan a comentar, a subir a las redes estos comentarios, no teniendo una profesión o una experiencia, pero simple y sencillamente tenemos esa experiencia de generación pequeña o ya con años. Y eso es lo importante, aunque no seas profesionista, aunque no sepas hablar, pero simple y sencillamente con el deseo de externar, ya estás ayudando a una persona que está escuchando y que a lo mejor tiene en la mente intentos de intentos de otro tipo de situaciones, ya escuchando, pues ya se detiene poquito. Si hoy iba a ser, no fue porque escuchó este tipo de temas, ¿sí? O a otras Sí, a personas que ver, tienen programa. sí, ya ver, siempre lo he dicho y siempre hemos salido avante, siempre ha salido esta frase en nuestras pláticas. Lo estamos diciendo desde nuestra perspectiva y desde un privilegio de cada quien. Entonces, definitivamente pensar que hay una solución clave, no. Precisamente volvemos al punto de la empatía. Realmente no hemos evolucionado ni en tu generación ni en mi generación a tolerar y a empatizar. Cada quien tiene una percepción, una situación, un pensamiento concreto y decisiones y habilidades en específico. Claro, hay cosas que no se deberían de tolerar, claro, hay cosas que son cuestionables, pero no podemos situarnos en el pensamiento de los demás. Claro que estas cosas ayudan, que estas cosas contribuyen, pero volvemos a decir lo mismo. Tenemos cero empatía por el otro, tanto mi generación con mi generación como con otras generaciones. Es difícil poner los puntos sobre las IES, como lo dijiste hace rato, o sea, vamos al punto de la llaga y realmente aún cuesta, ¿no? Aún cuesta, mi generación le va a costar decir si es cierto, estoy gastando en cosas que no debería de gastar, o decir, a ver, yo no pienso lo mismo que tú porque me parece que estamos a años luz de una evolución humana, ¿no? Pero realmente siento que las perspectivas y las decisiones de cada quien van a tomar su rumbo y que yo voy a hablar desde mi privilegio, porque mi privilegio es no aguantar ciertas cosas, tener mis limitaciones, pero hay personas que no ven esa perspectiva y que a lo mejor estar escuchando te abre la perspectiva, pero no te sientas culpable si estás en ciertas situaciones, si estás en una situación de la que no ves escapatoria, va a llegar el día. Yo espero que llegue el día y que todo el mundo a tu alrededor respete y como dices tú, que el día que tú vayas y tomes la mano de alguien, de verdad, toma la mano de ese alguien y avanza. Y no dejes que ciertas situaciones te echen para atrás. Porque como lo hemos dicho, es luchar constantemente. Porque cuando ya estás en ciertas situaciones es porque pasaron muchas cosas para estar en esa situación. No sentirse culpables, o bueno, si hay algo ahí, pues ya es en cuestión de analizar y ver, pues que se tome y se analice y que no se sienta mala persona en función de lo que se diga, pero simple y sencillamente nada más hay que analizar, porque tú lo mencionas también cada instante, nuestro privilegio, ¿sí? O sea, el privilegio. Sí, estamos Sí, hablando desde nuestro privilegio, desde nuestras situaciones, desde nuestros pensamientos y experiencias, que es lo que volvemos a decir, desde mi experiencia que y cómo formé mis pensamientos, que pueden ser muy diferentes a los tuyos, a los de allá enfrente y a los del mundo entero. Vuelvo a reiterar el paréntesis del principio. Estas opiniones son de dos personas e individuos que a través de la vida han aprendido ciertas cosas y que a lo mejor tú vas a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no pienso desde esta manera, pero volvemos a lo mismo, si queremos avanzar como seres humanos, tenemos que ser más empáticos a ciertas cosas. Obviamente hay cosas que son reprobables, son situaciones que nadie tendría por qué vivir, ni siquiera tendría por qué pasar. Entonces, simplemente empatizar y que los demás tengan la libertad que tú tienes de decir una opinión. Obviamente, volvemos a decir, hay cosas que tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que empatizar con los demás y corregir desde un respeto y tolerancia.
Si no quieren nuestra opinión, no opinamos y punto. Eso era lo que iba a decir. Y con esto nos vamos a la penúltima parte del podcast. Y para esto también agradecerles que sigan escuchando, que le den like, que comenten y que nos cuenten si van contribuyendo a nuestras opiniones o si están en total desacuerdo. Y en la última etapa, ¿cuál dijimos que era? Ay, no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿Qué nos une? Ajá. ¡El dinerito! O sea, ¿qué crees que tu generación ha vivido al igual que mi generación? ¿Qué cosas hemos hecho a lo largo de los años que todavía seguimos haciendo y que es lo que nos debería de unir? Pues la familia. Ujú. La familia, lo que hemos comentado desde un principio, los sueños, los proyectos, ayudarnos en, pues lo que tú acabas de decir. Claro que no se habla, no se dice, pero está ahí en el vivir de ser tolerantes, de saber escuchar, de ser obedientes. Pues eso es lo que se busca todo ser humano, tanto tu generación como mi generación, porque en realidad, por ejemplo, ahora pues se dice, sí, que hay mucha libertad, que hay, pero de todas maneras, ¿cuántas veces aquel adolescente, aquel joven parte a otro lado, pero está añorando la familia? Está añorando papá, mamá, hermanos, el terruño. Entonces, ahora, pues también es eso, de que es importante tampoco cortar el vínculo, de que decíamos, pues estamos en constante guerra, pero a lo mejor si yo estoy en otro espacio y tú en otro espacio, ya analizamos que yo estoy en el error. Entonces voy a tu espacio, lo platico y ya hay armonía. O el otro va a mi espacio, lo platicamos y ya hay armonía. Sí, creo yo que las cosas que nos deberían de unir como generaciones, pues es eso, que no se rompan los valores, principalmente en cuestión de lo que decimos, la tolerancia, la armonía, el respeto, la honestidad, el diálogo, de ser completamente sinceros y decir, a ver, yo no te comprendo en esto, y muy a tus ondas y yo muy a las mías, pero coexistimos, y mientras yo no te haga daño, mientras tú no me hagas daño, seguimos coexistiendo en cierto espacio, ¿no? Y que también entender yo, mi generación, entender que ustedes también pasaron por crisis, que ustedes también pasaron por ciertas situaciones que en su generación marcaron cierta presión social, que entienden ciertas cosas que nosotros hemos vivido y que también nos acerquemos pues a que nos compartan de su experiencia. Que obviamente va a haber cosas en las que vamos a chocar, claro que sí, que está bien también tener este diálogo y también tener esos cocazos que te avientan de ese lado para este lado, también está bien. Y entender nosotros que muchas veces también nos dañan porque no decimos las cosas. A ver, me estás dañando por esto, por esto, por esto, por esto. Tu pensamiento me está dañando por esto y por esto y por esto, por esto. Tener también cierta empatía en cuestión de entender que ellos vienen y viven desde otra perspectiva. Me pasó mucho, por ejemplo, con el tema de la jubilación. ¿Cuántos años estuve y hasta después de 10 años entendió mi perspectiva sobre ese tema y fue un tema en el que se estuvo constantemente debatiendo y hasta que se entendió y fue constante, fue un sinfín de conversaciones, pero al final se entendió y así allá afuera a lo mejor no tienes la paciencia y la tolerancia de pasar 10 años con el mismo tema, pero sí puedes hacer una perspectiva de decir, bueno, cuando quieras y quieras entender mi manera de pensar, mi manera de cómo veo esta situación, pues acércate y conversemos. Y coexistir, tampoco tenemos por qué tomar decisiones tan drásticas de irnos al fin del mundo y no volver a ver a ciertas personas, no, tampoco. O sí, es tu decisión, es tu camino y está bien, pero sí, siento que una de las cosas que nos une pues es eso, el aprendizaje tanto de este lado como de aquel lado, las crisis que siempre van a existir en la adolescencia, en la niñez, en la adultez, en la vejez, en cualquier etapa de la vida van a existir crisis y van a existir ciertos pensamientos que se van a romper, lo que yo siempre he dicho en nuestras conversaciones. Tú puedes pensar algo ahorita, pero definitivamente pueden variar en unos meses, en unos años, y está bien, al final de cuentas es aprendizaje. Sí, claro, o sea, tu generación, mi generación, hay un estrecho
pues muy grande, muy grande. Y lo principal es reconocerlo, pero se Ujú, puede convivir, se puede vivir, mm, nada más con el diálogo y, pues luchar, luchar, ¿sí? ujú. Pues como una frase que siempre la he dicho, mm, este, sea la generación de hoy, la generación mía o más adelante, que luego tú vas a estar en mis años, si Dios lo permite, pues en esta frase pues encierra todo. Te amo, pero no voy de acuerdo en esto que estás haciendo. Entonces, no es rechazar totalmente a la persona de ninguna manera, de eso no se trata. Se trata de aprender a convivir, que mi generación, tu generación, Ujú. sea también masculino, ¿sí? Porque también esa es muy diferente también el generación hombre, ¿sí? Y en general, o sea, mi perspectiva en mi generación va a ser muy diferente a alguien de mi edad. En tu generación también específicamente, tu perspectiva va a ser muy diferente a la perspectiva de alguien de tu misma edad. Entonces, creo yo que también volvemos a lo mismo y volvemos a redundar en lo mismo. Cada generación es diversa, cada individuo es diverso y efectivamente es muy diferente también la perspectiva entre hombres y cómo es muy diferente pues el pensamiento, ¿no? De tanto un varón de mi generación como de un varón de tu generación son perspectivas extremadamente diferentes y también depende de las experiencias desde donde vengan esas perspectivas. Y pues como último punto, ¿cuál sería tu reflexión final? Ya sé que hemos dicho y hemos concluido constantemente a lo mejor con el mismo punto desde nuestras perspectivas, pero ¿cuál sería tu conclusión final de todo el tema? Desde qué nos une hasta desde las facilidades o quién lo lleva peor o desde el choque de ideas. Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que no tengan miedo a ser adultos, Uh -huh. que agarrar el miedo y seguir adelante, porque el miedo siempre va a existir, la inseguridad siempre va a existir, la ansiedad, todo ese tipo de sentimientos van a existir porque esos te van a hacer fuerte, te van a llevar a tus sueños, a tu proyecto de vida. Uh -huh. Entonces, no tengan miedo. El miedo hay que llevarlo con uno, pero Uh -huh. enfrentarlo, saber enfrentarlo, no apapacharlo. O sea, apapacharlo es que estoy ahí, ¿no? Buscando mil y una salida. No, al ratito salgo, no, y ya pasaron una semana, pasaron meses, pasaron años y ya no, el miedo ya me ganó. Entonces, y el miedo llévatelo contigo, nunca se va a ir, porque el miedo también es fortaleza. Uh -huh. Todos sentimientos negativos son fortaleza para que logres tus proyectos, tus sueños, pero siempre y cuando te hagan beneficio a ti y a los que están a tu alrededor. Y aunque hayas asumido ciertas situaciones que no te han llevado y que te han sentido mal, libérate y sigue adelante. Es como una madeja de hilo. Tú la puedes hacer y deshacer. Es lo principal. Hay errores pues tremendamente impactantes, pero mm, sigue adelante, no pasa nada. Mientras que estés aquí en esta vida, sigue tus sueños. Es como un corredor. Al llegar a la meta se va a sentir y te aseguro que él también tenía miedo, ansiedad, angustia. Entonces, un gran triunfo lo vas a sentir cuando has enfrentado a tu miedo y te vas a sentir satisfecha de decir, ay, logré con el miedo, logré realizar estos sueños, estas metas, Sí, pues que lo que les decía hace rato, mi generación, su generación, todas las generaciones tenemos ciertos pasos, ciertas situaciones que nos llevan a aprender y a lo largo de la existencia entender que nuestro proceso era el que debía de ser y que todos, cualquier generación lucha, siempre lucha en sus contextos, en sus situaciones, en las cosas que pasan alrededor y que todos deberíamos de tener justo esta empatía entre unos y otros y que entendamos que cada quien pasa sus procesos de diferente manera, como
las herramientas que tiene en ese momento le dan a sus capacidades. Esa es mi reflexión, que al final de cuentas les digo, tú allá en casita, quien nos escuche, ustedes tomen el aprendizaje que ustedes quieran tomar y lo demás, pues obviamente escúchenlo, analícenlo y traten de entender nuestras perspectivas y adjudicarlas con las que les habíamos dicho que les íbamos a dar consejos al final. Entonces, vamos a ello. Enfrentar tu miedo. El tener crisis existenciales no te hace menos funcional, sino te hace más ser humano. Que no tengas miedo de pisar la adultez. Agradece cualquier situación, cualquier consejo, cualquier experiencia que tengas, pero también cuestiona aquellas que no quieras repetir. Otra es que pues veas los principales ejemplos, los que están a tu alrededor, que son adultos. Más analízalo y velo y haz lo que crees que sí es lo correcto. Pedir ayuda no es debilidad, es entender que maduraste. No importa si es de corta edad o avanzada edad, porque en realidad a veces también nos truncamos el que porque tiene más edad, tiene más conocimientos. Yo creo que no, es un don que Dios le da a aquella persona de ser sabio y poder darle un consejo a esa persona. Y claro, no lo vas a realizar, tú vas a tomar tu propia decisión. Nada es perfecto en esta vida. No busques la perfección, nada es perfecto. Aceptar que ya terminó una etapa, inició otra y con entusiasmo, con alegría y vivir tu proceso porque es como todo. Llegas tú a kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad y se llega con miedos, con angustia. Pero luego viene la recompensa. Aquí el triunfador es el que está. Y por último, pues sigue y ama tu proceso. Volvemos a lo mismo. A la mitad del episodio se los agradecí. Ahora al final también se los sigo agradeciendo. Denle like. Denle like, comenten, compartan con quien necesitan, compártanlo con su mamá para ver si también entiende o no entiende, como sabe quién. No es cierto. No entendí. Compartan con quien crean que lo necesita, compartan con sus amigos, abran conversación con las personas para que pues analicen y vayan viendo pues sus contextos. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que sigan apoyando el podcast, que vean todos los episodios, que nos digan en comentarios qué otros temas quieren que sigamos tocando y si quieren volver a ver a esta invitada especial en otro episodio y con qué tema. Hasta aquí sería el video de hoy. Mi nombre es Perla. Mi nombre es Carmen. Gracias por sus opiniones y también pues aceptamos qué es lo que no les pareció. Ajá, y esto fue Después del Aula. Bye. ¿Creíste que era todo? Pues no. Aquí te dejamos estos 2 episodios para que elijas qué más escuchar también. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Te esperamos.